Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a comenzar realizando un problema de ondas donde vamos a ver el fenómeno de interferencia. Nos dice así, dos altavoces A y B se hacen funcionar en fase y con la misma amplitud a una frecuencia de 850 Hz. El punto P, que se muestra ahí en la figura, se sitúa a 22.5 metros de A y a 22.4 metros de B. La rapidez del sonido vale 340 metros a la menos uno y la pregunta es, deduzca que en P se escucha un mínimo en la intensidad del sonido. Muy bien, para poder resolver este problema, lo primero que debemos hacer es recordar nuestra teoría. Si tenemos un parlante, y este parlante lo encendemos, al momento de encender se va a generar aquí una vibración. Esa vibración va a alterar todo el medio que se encuentra alrededor de él. Ahora, las moléculas de este medio van a comenzar a vibrar. La vibración va a ser más intensa cuando se encuentra cerca del parlante, pero a medida que se va alejando, la vibración también va reduciéndose. Y luego otra vez la vibración comienza a crecer y nuevamente la vibración comienza a descender. Este proceso de vibración, nosotros le vamos a llamar, vamos a indicar de que todo este proceso va a representar una onda. Y el tipo de onda que tenemos es una onda longitudinal. No olvidemos eso de una parte importante es que el sonido es una onda longitudinal. Y ahora, en este proceso, vamos a tener que cuando las partículas están muy juntas y comienzan a vibrar con una gran amplitud, en este instante le vamos a llamar compresión. Pero en el caso donde las partículas se encuentren aisladas y donde aquí tenemos a esta partícula, le vamos a llamar rarefacción. Y así, en el proceso de que la onda de sonido está viajando, se van a producir varias compresiones y varias rarefacciones. Y para representar ese fenómeno, nosotros lo vamos a representar con esta onda. Esta onda va a representar la parte más alta, representa estos puntos de compresión y la parte más baja representa los puntos de rarefacción. Y ahora, en ese proceso, lo que nosotros vamos a ver de que esta longitud de onda tiene una amplitud, y además de tener una amplitud, también tiene una velocidad. Esta velocidad de la onda lo vamos a colocar de esta manera. Velocidad de la onda. Y bien, ahora, algo muy importante que también no debemos olvidar es que la intensidad de la onda depende directamente de la amplitud. Entonces, nosotros también aquí vamos a decir que la intensidad de la onda debe ser proporcional a la amplitud al cuadrado. Este concepto lo vamos a necesitar para un problema también que va a venir después. Entonces ya tenemos esto. La intensidad es proporcional a la amplitud elevado al cuadrado. Muy bien, ya luego de haber recordado todo esto, que es una onda longitudinal, que hay comprensión, hay rarefacción y también cómo debemos representarlo, ¿qué sucedería si nosotros ya no tenemos un parlante, sino tenemos dos parlantes? Y para eso, veamos aquí. Cuando tenemos dos parlantes, debemos también tener dos ondas. Esas ondas lo podemos representar así. Vamos a dibujarlo ahora aquí. Veamos. Entonces voy a representar esas dos ondas. Podemos representarlo de esta manera. Una onda de esta forma. Y también por el otro lado, también tenemos otra onda de esta manera. Y lo que va a suceder es que estas dos ondas se van a cruzar aquí. Es la parte más importante para estudiar el principio de interferencia. Uno, que ambas ondas deben salir con la misma frecuencia. Él tiene la onda roja y la onda de color azul deben tener la misma frecuencia. Número dos, también deben tener la misma longitud de onda. Y número tres, deben tener la misma amplitud.
Entonces, nosotros debemos considerar que son dos ondas idénticas. Y esas dos ondas van a venir y se van a cruzar en el punto P. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el punto P? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Y para esto vamos a ver lo siguiente. ¿Qué situaciones se pueden dar? Estas dos ondas van a comenzar a propagarse, entonces no debemos olvidarnos lo siguiente. Primera condición, son ondas en fase. Eso quiere decir de que si uno va a salir, el otro también debe de salir. No te olvides esto. Y el siguiente, que lo habíamos pintado de color azul. Muy bien, entonces pueden darse tres situaciones. La primera situación que se pueden dar es la siguiente. ¿Qué sucede si una onda sale retrasada? O mejor dicho, hay una diferencia entre ellas dos. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí está de color azul. Nosotros también voy a pintarlo de color azul para que, bueno, creo que se note demasiado. Pero vamos a indicar de que esta onda que lo voy a pintar de color azul, tiene un atraso o un desfase con la otra onda, pero es un desfase de 180 grados. En otras palabras, están desfasados un lambda. Entonces, si una onda, vamos a llamarle la onda 1, si la onda 1 está desfasado comparado a la onda 2, está desfasado 180, 360 grados, no 180 grados, sino 360, es decir, una onda completa. Entonces nosotros vamos a decir de que cuando están separados una onda completa, la distancia de separación será lambda. ¿Qué tipo de onda hay aquí como resultado? Si nosotros sumamos a estas dos ondas, vamos a tener como resultado una onda más intensa. La intensidad de esta, la suma de estas dos ondas, nos va a salir, pero una onda constructiva con el doble de amplitud. Si la amplitud aquí valía A y aquí también valía A, entonces nuestra onda será con amplitud de 2A. Entonces aquí tendríamos 2 veces A. Pero esto solamente ocurre cuando están separados una longitud de onda o cuando están separados 360 grados. Entonces, este es el primer caso. El siguiente caso que vamos a considerar ya no son ondas constructivas como en este caso, sino van a ser ondas destructivas. Entonces, esta es una onda constructiva. Y el siguiente caso es cuando están separados estas dos ondas, pero esta vez van a estar separados solamente 180 grados. Tanto la onda 1 como la onda 2 van a estar separados esa cantidad. La onda 1 por aquí y la onda 2 por aquí. Cuando ambos están solamente separados 180 grados, o en otras palabras, la distancia de separación entre estas dos ondas, entre este punto de aquí y este otro punto de aquí, tienen una separación de lambda, de medio lambda, o 180 grados, entonces decimos de que estas ondas se van a destruir. Al momento de ser destructivas, lo que vamos a tener es aquí una intensidad, diré, una amplitud de cero. Así que la onda aquí tiene una amplitud de cero. Y si tiene una amplitud de cero, tiene una intensidad de cero. Onda destructiva. ¿Por qué va a ser destructiva? Veamos aquí. Así rápidamente, veamos aquí. En este punto. En este punto tienes una amplitud positiva hacia arriba para la onda 1, pero tienes una amplitud negativa para la onda 2. Y si tú sumas estos dos valores, te debe salir cero. Es por eso que sería destructiva. Y no solamente ahí, también aquí. Tienes un valor positivo. Por ejemplo, para él tienes un valor positivo, pero para la onda de color, la onda 1, tienes el mismo valor, pero negativo. Cuando sumes esos dos, también te va a salir cero. Entonces, conclusión. Siempre que la distancia, si aquí tú tienes
Desde el parlante 1 tienes una distancia que le vamos a llamar R1 y desde el parlante 2 tienes una distancia llamada R2. Cuando tú diferencies estas dos distancias, la diferencia de esas dos distancias en valor absoluto le vamos a llamar de esta manera, el cambio de la distancia. Si este cambio de la distancia te sale proporcional a la longitud de onda, entonces decimos que es constructiva y se duplica la amplitud. Pero si este resultado es siempre una fracción como un medio es la mitad, podría haber sido también 3 medios, podría haber sido 5 medios, pero siempre que te salga proporcional a la longitud, pero así a la mitad, 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, entonces diremos de que es una onda destructiva. Y vamos entonces primero a conocer. Para que puedas saber esto, tienes que conocer cuánto vale lambda. Luego de conocer cuánto vale lambda, tenemos que restar esas dos distancias y ver qué tipo de onda es. Si es proporcional a los números enteros como 1, 2, 3 o 4, iría aquí. Entonces, si esta distancia vale un lambda, es constructivo. Si vale 2 lambdas, constructivo. 3 lambdas, constructivo. 4 lambda también. Siempre que el valor que está al costado de lambda es entero, ya sabes, constructiva. Pero si la diferencia te sale 1 medio de lambda, te sale 3 medios de lambda, y así es una fracción, entonces diremos que es destructiva. Y con esta teoría ya podemos hacer este primer problema. Para resolver entonces este problema, lo primero que debemos hacer es calcular. Tenemos que calcular cuánto vale la longitud de onda. Aquí hay una onda que va a estar viajando y por aquí tenemos otra onda que también va a estar viajando. Y si queremos saber si en el punto P es constructivo o destructivo, entonces tenemos que diferenciar. Tenemos que hacer una diferencia entre esta distancia de A, que le vamos a llamar así, distancia de A, y esto es la distancia de B. Si vamos a diferenciar, tenemos que ver si es proporcional o no es proporcional a la longitud de onda. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular esa longitud, la longitud de onda. ¿Cómo lo calculamos? Simple, como son ondas idénticas, entonces debemos nosotros utilizar nuestra fórmula. La velocidad o la rapidez de una onda debe ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, la velocidad de la onda de sonido siempre tiene este valor, 340 metros segundo a la menos 1. Y esto es igual a lambda por la frecuencia. Pero en este caso, la frecuencia, según el dato, vale 850 Hz. Pero la palabra hertz también puede ser reemplazado como segundo a la menos 1. Así que con esto nos va a servir para poder eliminar esto. Segundo a la menos 1 con segundo a la menos 1 se cancela y ahora solamente nos queda dividir 340 metros dividido entre 850. Y con eso ya tenemos lambda, 850. Entonces, la longitud de onda debe ser igual. Así que utilizamos nuestra calculadora rápidamente y obtenemos lo siguiente. Y aquí está el valor. Nos sale que la longitud de onda debe ser 0,40 metros. Ahora sí, segunda parte. Nos dice así, deduzca que en P se escucha un mínimo en la intensidad. Recuerda, ¿cuándo es mínimo? Cuando la amplitud es cero. Y si la amplitud debe ser cero, entonces debemos tener en P una onda destructiva. Entonces veamos aquí. Entonces vamos a decir, aquí, calculando la amplitud en el punto B. Tenemos que calcular la amplitud en el punto P. ¿Listo? Para poder calcular eso, decimos de que ese cambio de distancia debe ser igual al valor absoluto de R de A menos R de B. Entonces, esto debe salir así. 22,5 metros menos 24,3 metros. Y esto
utilizando nuestra calculadora, nos sale lo siguiente. 1.8 metros. Y ahora sí, nosotros sabemos de que esta distancia debe tener relación con la longitud de onda. Entonces vamos a indicar lo siguiente. Esto de aquí debe ser igual. Vamos a colocarle una letra M. M por lambda. Es una cantidad por la longitud de onda. Y esto debe ser igual a 1.8 metros. Y ahora sí. Entonces veamos. Si igualamos eso a 1.8 metros, vamos a tener aquí lo siguiente. Como m no sabemos si es un número entero, si es un número fraccionario, m multiplicado por 0.40 metros debe ser igual a 1.8 metros. Y ahora sí, con eso vamos a obtener que m debe ser igual ¿sí? A 4.5. ¿Qué significa esto? Que m es la cantidad es un número que sería 4.5 o también que nosotros podríamos colocarlo como 9 medios. ¿Y qué habíamos dicho? Si es que aquí en el punto P aparece una cantidad que es fraccionaria como un medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, entonces, o 9 medios, podemos decir de que la onda es destructiva. Por lo tanto, decimos así. Por lo tanto, la onda en P es destructiva y con eso se demuestra. ¿Listo? Se demuestra que la amplitud, o mejor dicho, que la amplitud es cero y que la intensidad debe ser mínima en ese punto. Muy bien, pasamos entonces con esto al siguiente problema. Parte B. A lo largo de la recta entre P y Q se mueve un micrófono. PQ es perpendicular a la recta que determina las altavoces en su punto medio. El micrófono detecta la intensidad del sonido. Bueno, prediga la variación detectada a medida que el micrófono se mueve de P hasta Q. Para poder resolver este problema, ya nosotros debemos haber entendido lo que es interferencia. Así que voy a colocar aquí una imagen. Una imagen donde nos va a indicar aquí lo siguiente. Este S1 va a indicar la fuente del parlante A. Y este S2 es la fuente que sería el parlante B. Al momento que nosotros vamos a comenzar a analizar qué es lo que está sucediendo, vamos a ver que desde aquí, como ya lo habíamos comprobado en el problema anterior, desde aquí hasta aquí en el punto P, teníamos una intensidad mínima. Entonces, aquí ya estaba demostrado. En P tenemos una intensidad mínima porque es una onda destructiva. Así que la onda que sale tanto de A como también de B en el punto P se debe destruir. Entonces aquí colocamos intensidad mínima. Ahora, conforme vamos a ver que se va a generar este patrón. El patrón que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Aquí está el punto P. Vamos a decirlo de esta forma. Aquí está el punto P, que sería mínimo. Pero si bajamos un poco más, vamos a ver de que aquí va a ser máximo. Y si bajamos otra vez, va a ser mínimo. Y en el punto central, siempre en el punto central, debe ser máximo. Entonces Q, como ya te hemos indicado, Q es el punto medio. Así que Q debe ser el punto central. Y si es el punto central, quiere indicarnos que aquí, cuando nosotros restamos esta distancia desde la fuente A hasta Q y esta distancia desde la fuente B hasta Q, esa distancia, la diferencia de esa distancia debe salirte proporcional a la longitud de onda, pero proporcional a números enteros. Entonces, en este caso, tenemos una intensidad máxima. ¿Esto qué quiere decir?
Que cuando colocamos aquí micrófonos en cada uno de los puntos que tenemos, aquí el micrófono va a tener un sonido débil, muy débil. Entonces aquí decimos que la intensidad debe ser igual a cero. Si eso estamos afirmando es porque la amplitud de la onda aquí vale cero. Mientras que aquí la intensidad debe ser proporcional a la amplitud que tenemos aquí, a esa amplitud elevado al cuadrado. Pero como es aquí, en este punto, es máxima, debemos tener dos veces una amplitud elevado al cuadrado. Recuerda de que aquí debe haber una superposición. Mientras que en la parte siguiente, otra vez la intensidad es destructiva, entonces esto vale cero. Mientras que aquí en la parte central, su intensidad sigue siendo proporcional a dos veces su amplitud elevado al cuadrado. Ahora, observa aquí de que estas amplitudes tú dirás, ah, pero son iguales. No. En la parte central, aquí tenemos una intensidad bastante alta comparado aquí. Aquí su intensidad es más baja. Recuerden de que esto es proporcional y todavía nos falta una constante y también tenemos que saber de que las amplitudes en esta posición y esta posición no van a ser la misma. Aquí va a ser más intensa y aquí va a ser menos intensa. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? Y sería de esta manera. El micrófono al moverse de P rumbo a Q detectará una intensidad de sonido máxima, luego mínima, y cuando llegue a Q detectará una intensidad máxima. Las intensidades máximas tienen igual distancia de separación. Por favor, no hay que olvidarte que este fenómeno de interferencia es para el caso del sonido, cosa que también para el caso de la luz funcionaría lo mismo. Muy bien, ahora sí, con esto vamos a pasar a la parte C. Y la C nos dice así, cuando ambos altavoces están funcionando, la intensidad del sonido registrada en Q es I sub 0. Muy bien, entonces nosotros vamos a decir caso 1. Entonces vamos a colocar aquí nuestro primer caso, solamente hasta ese punto seguido. Cuando los dos parlantes funcionan, entonces en este punto Q ya sabes cuánto vale, en este punto Q, sabes cuánto vale la intensidad. La intensidad vale I sub 0. Pero no te olvides algo muy importante, que esa intensidad es proporcional. Esta intensidad es proporcional a la amplitud. Y cuando los dos están funcionando, su amplitud vale 2A y tiene que estar elevado al cuadrado. Esto es parte muy importante que ustedes no deben olvidar. Por favor. Ahora, ¿por qué es 2A? Ya lo hemos hablado en el problema anterior. Entonces, la intensidad debe ser así. Y eso solamente es cuando estos dos parlantes llegan aquí. Las dos ondas se superponen y al superponerse, su amplitud se debe duplicar. Muy bien, aquí estoy solamente dibujando para que se pueda ver hermoso. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que la intensidad I sub 0 es, es proporcional o también podríamos colocar así, es igual a una constante multiplicado por 4 veces la amplitud elevado al cuadrado. No te olvides que 2a elevado al cuadrado es 2 elevado al cuadrado y a elevado al cuadrado. Y ya tenemos nuestra intensidad. Muy bien, pasamos entonces a la parte 2. En la parte 2, lo que nos van a indicar es esto. Nos dicen así, ahora vamos a agarrar y vamos a tener este segundo caso, el caso número 2. Situación importante que nos dice así. Entonces, se desconecta el altavoz B. Entonces, si se desconecta el altavoz B, ya no va a haber más él. No existe más él. El altavoz A continúa emitiendo un sonido sin cambiar ni la amplitud ni la frecuencia. La intensidad registrada en Q cambia a A. Entonces, nosotros vamos a decir aquí en Q, su intensidad ahora va a ser I de A. Entonces,
Si la intensidad va a ser aquí I de A, no te olvides de que esto es proporcional a la amplitud elevado al cuadrado. ¿Pero cuánto vale su amplitud? La, como la única fuente que va a funcionar va a ser A, entonces va a ser la única onda que llegue hasta ese lugar. Y como va a ser la única onda que llega, la única amplitud, entonces que vamos a tener aquí, simplemente debe ser la amplitud que le vamos a llamar A. Así que esto es A elevado al cuadrado. Por lo tanto, nosotros vamos a decir de que la intensidad en A debe ser igual a una constante multiplicado por A elevado al cuadrado. Y listo. Ya está. Tenemos ambas ecuaciones y lo que nos piden finalmente es, bueno, ahora sí, relacionemos. Tenemos que relacionar cuál es la relación entre la intensidad A y la intensidad I sub 0. Muy bien. Ahora sí. Por lo tanto, aquí colocamos I de A dividido entre I sub 0 debe ser igual. I de A es una constante por la amplitud elevado al cuadrado y sub 0 es una constante por 4 A elevado al cuadrado. Y así nosotros vamos a poder eliminar el valor de K por aquí, amplitud también arriba, amplitud también abajo y nos va a salir lo siguiente. Que la intensidad en A, la relación entre la intensidad de un solo parlante y la intensidad de dos parlantes debe ser igual a un cuarto. Esto sería la respuesta. Muy bien, chicos, esto es la solución de este paper número 2. Que tengan un buen día. Cualquier consulta, no te olvides de escribirme y si tienes algunas dudas más, por favor, envíalo a mi correo para que yo lo pueda resolver en otra oportunidad. Chao, chao.